Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, dice así, mis amados hermanos. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. ¿Alguna vez tú te has sentido mejor que otra persona? ¿Alguna vez te has sentido superior a otra persona? ¿Alguna vez has pensado, qué buena persona soy? Qué chido soy. No, hombre, los que me rodean se llevaron una ganga conmigo. El mundo es privilegiado por tenerme. ¿Alguna vez te has comparado con alguien y has concluido que eres demasiado genial? Y que si otros fueran la mitad de lo que tú eres, el mundo sería otra cosa. Muchos quizá no llegamos a decir estas palabras, pero vivimos con pensamientos como estos. Vivimos contemplando ideas como estas. Yo soy mejor que otros. Yo soy superior a otros. Yo soy más moral que otros. Yo soy más excelente que otros. En el tiempo de Jesús también habían personas así. También habían personas que pensaban así. Y en los versículos que acabamos de leer, Jesús les habla a ellos y nos habla a nosotros también, obviamente. Él nos confronta a todos los que confiamos en nosotros mismos y creemos que nuestras buenas obras son suficientes para agradar a Dios. Jesús confronta a todas las personas que se comparan con otras y creen que son mejores que ellas. Él nos confronta a todos nosotros y nos muestra un camino diferente. Este sermón se titula ¿Cómo puede ser salvo un pecador? Y lo separaré en 4 partes siguiendo la narración de Lucas. En primer lugar, veremos la audiencia de Jesús, quienes estaban escuchando esta parábola, a quién Jesús les dijo esta parábola. En segundo lugar, veremos un pecador que confió en sí mismo. En tercer lugar, un pecador que confió en la provisión de Dios. Y en último lugar, la afirmación de Jesús. Veamos en primer lugar, mis hermanos, la audiencia de Jesús. ¿A quién Jesús dijo esta parábola? Versículo 9, Lucas 18:9. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Esta sección de Lucas podemos decir que es la sección de en medio del Evangelio. Hay una sección del capítulo 1 al 9, del 9 al 19 y del 19 al 24. Esta sección es la sección en medio del Evangelio y aquí Jesucristo ya puso su rostro para ir a Jerusalén. Él ya puso su rostro para ir a la cruz. Él está caminando lentamente, pero caminando hacia la cruz. Y aquí, en esta sección, vemos un énfasis de Jesús en hablar a sus discípulos, pero también habla a las multitudes. Y para hablar a las multitudes, él usa parábolas. Y las parábolas, como sabemos, mis hermanos, son historias o escenas de la vida real que Jesús usa para enseñar una verdad sobre el reino de Dios, sobre el evangelio, sobre Cristo, sobre la salvación. Las historias son escenas que cualquier persona en el primer siglo identificaría rápidamente. Un pastor con sus ovejas, un árbol, frutos, y en este caso, 2 hombres que iban al templo a orar. Ahora, ¿a quién Jesús
dijo esta parábola? ¿Por qué Jesús dijo esta parábola? Lucas nos dice explícitamente, con toda claridad, sin lugar a dudas, a quién Jesús dijo esta parábola. A unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Ellos son los receptores de la parábola. A ellos son los que primero Jesús dirigió esta parábola. Estas personas se evaluaban a sí mismos y decían, yo estoy bien con Dios, yo estoy bien conmigo mismo, yo me siento bien acerca de mí mismo, yo estoy bien ante el mundo, porque he hecho todo lo que se supone que una persona buena debe hacer. O sea, me paso por un examen y yo digo, yo estoy bien. Me hago una evaluación y yo digo, yo salgo, yo 10, tengo 10. ¿Sí? Es como yo mismo hago el examen, yo mismo lo respondo, yo mismo me doy la calificación y al final digo 10. Claro, no puede ser de otra manera. Y al pensar así, estas personas miraban mal a otros. Se comparaban con ellos y dice Lucas aquí que los despreciaban porque no eran tan buenos como ellos. La palabra despreciaban ahí significa, mis hermanos, tratar como si no valieran, considerar indignos, considerar de ningún valor. No sirven estos. Estos no sirven. Yo sí, estos no sirven. Yo valgo. Yo soy digno, ellos no. Estas personas, así como muchos hoy en día, confiaban en sí mismos como justos. ¿Qué significa confiar en uno mismo como justo? Significa ver tu vida y evaluarte como alguien bueno, como alguien que está bien delante de Dios. Está bien delante de otros. Te sientes bien contigo mismo porque, como dije, has hecho lo que se supone que toda persona moral debe hacer. Y no haces lo que se supone que una persona inmoral hace. Haces lo que se debe, no haces lo que no se debe. Cumplo lo que debo cumplir, no cumplo o no hago lo que no debo hacer. Entonces, estoy bien. Justificarnos a nosotros mismos es hacer una declaración sobre nosotros. Yo soy justo por lo que yo hago o por lo que yo no hago. Y esta manera de pensar es la manera de pensar automática de todos los seres humanos, pecadores, caídos, sin la influencia del Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo cambiando nuestro corazón. Esta es la manera de pensar, podemos decir, la configuración de fábrica de Génesis 3, de cada uno de nosotros. Estamos configurados así, estamos configurados a pensar así. Esa es nuestra manera de pensar automática. Es tan fácil pensar así de nosotros mismos, pensar que estamos bien, que somos buenos, que Dios nos mira con buenos ojos por nuestras obras, por nuestras decisiones, porque nosotros sí hemos tomado decisiones inteligentes, no como los otros tontitos que toman malas decisiones y pues se arruinan su vida, ¿no? Esta es una manera muy común de pensar de todos nosotros. En 1534, Martín Lutero predicó un sermón sobre la vida cristiana y él dijo, esta frase es larga, pero vale la pena considerarla, leerla, reflexionar en ella. Escucha lo que dijo. Que cualquiera lo intente y verá y experimentará lo extremadamente difícil y amargo que es para una persona que toda su vida ha estado sumergida en la idea de que sus buenas obras la justifican, salir de esa idea y levantarse con todo su corazón por la fe en el único mediador Jesucristo. Sigue diciendo, yo mismo llevo casi 20 años predicando y cultivando mi vida en la gracia de Cristo. Y todavía siento la vieja suciedad en mí de querer tratar con Dios de manera que yo pueda contribuir con algo para que Él tenga que darme su gracia a cambio de mi santidad. Todavía no puedo entender que debo rendirme completamente a la pura gracia de Dios. Pero eso es lo que debo y tengo que hacer. Solo la obra propiciatoria de Dios
en Cristo debe prevalecer, porque Él lo ha establecido así. De lo contrario, ningún hombre puede presentarse ante Dios. ¿Qué está diciendo Martín Lutero? Es tan difícil desarraigar eso que es una costumbre en nuestros corazones, de pensar que mi relación con Dios es como un intercambio. Yo le doy mi santidad, mi justicia, mis buenas obras, y Él me da su gracia, su favor, su perdón, su misericordia. Es tan difícil, dice Martín Lutero, dice, yo llevo 20 años bañándome todos los días, escribiendo, hablando, predicando sobre esta gracia de Dios en Cristo, y todavía sigo viendo en mi corazón la suciedad, la inmundicia que es este pensamiento de confiar en mis obras. Dice que alguien lo intente y verá lo difícil que es esto. Estamos toda nuestra vida, dice Martín Lutero, sumergidos en la idea que nuestras obras nos justifican delante de Dios. Este es un hombre que entendió bien su corazón. Y mis hermanos, nosotros, si somos honestos, podemos decir, yo pienso como Martín Lutero, yo hubiera podido escribir eso. Porque es tan difícil, mis hermanos, desarraigar eso de nuestro corazón. Este hombre fue consciente de su tendencia a confiar en sus buenas obras para estar bien delante de Dios. Su tendencia a justificarse a sí mismo. Él sabía, y nosotros debemos saber, que es muy difícil para un pecador dejar de confiar en su propia justicia y confiar en la justicia de otro, la justicia de Cristo, para estar bien con Dios. Así es de difícil esto. Y como consecuencia, mis hermanos, como nosotros estamos evaluándonos y viendo nuestras buenas obras y evaluándonos y justificándonos a nosotros mismos, como consecuencia, despreciamos a otros. Los despreciamos. Es como un juego de comparación, ¿cierto? ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? ¿Daniel Puerto o el Chapo? No, pues Daniel Puerto, seguro, ¿no? Pero en nuestros hogares también. ¿Quién es mejor, Daniel Puerto o Claudia? ¿Quién es mejor? Y tenemos estas dinámicas en todas nuestras relaciones y en toda nuestra vida. Y entonces, como, como nos justificamos a nosotros mismos, nos evaluamos a nosotros mismos y decimos, no, yo estoy bien con Dios por quien yo soy, por lo que he hecho o por lo que no he hecho, entonces despreciamos a quien nosotros juzgamos que no han vivido como deberían vivir, que no han hecho lo que deberían hacer, o que sí han hecho cosas que no deberían hacer, y eso es de gente mala. Y mírame a mí, yo no hago eso. Y los despreciamos. ¿Qué les dijo Jesús a estas personas? ¿Qué nos dice a nosotros? Bueno, nos cuenta una parábola, una historia para entrarnos suavecito, ¿no? En lugar de decirnos todos ustedes son una bola de legalistas. Nos dice, les voy a contar una historia para entrar a nuestro corazón con sabiduría y gracia, como el mejor maestro que ha existido en la faz de la tierra. Y nos cuenta una historia y en primer lugar nos ayuda a ver a un pecador que confió en sí mismo. Entonces, ya vimos la audiencia de Jesús, veamos en segundo lugar un pecador que confió en sí mismo. Versículo 10, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Jesús nos presenta aquí en esta historia a dos hombres que van a un servicio de adoración en su pueblo. Hagan de cuenta que hoy en día hubiera dicho Jesús, les voy a contar una historia. Había dos hombres que iban para la iglesia el domingo en la mañana. Estos hombres iban al templo a orar. Ambos van al templo, ambos van a orar. Si tú los hubieras visto caminando a los dos, quizá no hubieras notado mucha diferencia entre ellos en el exterior. Van al templo, van a orar, bien. Pero en el interior, en su manera de pensar, en su corazón, era otra cosa. Eran dos hombres totalmente diferentes el uno al otro. Un hombre
era fariseo y el otro un recaudador de impuestos. Cuando nosotros leemos la palabra fariseo, mis hermanos, pensamos en un hipócrita, juzgón, criticón, una persona mala. No sé si a ti te han dicho, no seas fariseo, como legalista, como alguien que está ahí de aguafiestas arruinándole la vida a otra gente, algo así. Pero en el primer siglo, los oyentes de Jesús, cuando escuchaban la palabra fariseo, para ellos era un modelo a seguir. Era alguien muy bien visto en su sociedad. Eran hombres celosos por guardar la ley de Dios. Eran ejemplos a seguir, mis hermanos. Ellos, los judíos en el primer siglo, querían ser como los fariseos, deseaban ser como los fariseos. Por eso es sorprendente para todos los oyentes de Jesús en el primer siglo, ahí en el Evangelio de Mateo, al final del Sermón del Monte, que les dice, si ustedes quieren estar bien con Dios, su justicia debe exceder la de los fariseos. Así les dice Jesús. Su justicia debe exceder la de los fariseos. O sea, ¿ustedes piensan que los fariseos están bien? Ustedes deben ser mejores que los fariseos. Y claro, lo que está diciendo Jesús ahí es que si tú quieres estar bien con Dios, por tus obras tienes que ser totalmente perfecto, sin pecado, sin ninguna mancha, ninguna falla, jamás, nunca en tu vida. Ese es el requisito. Entonces la gente en el primer siglo no miraba a los fariseos de manera negativa, sino de manera positiva. Positiva. Eran modelos positivos de obediencia a Dios, eran ejemplos dignos de imitar, porque ellos procuraban en todas las áreas de su vida honrar a Dios, cumplir la ley, guardar la ley, en todas las áreas de su vida. Siempre estaban pensando, ok, aquí, ¿cómo cumplo la ley de Dios? Ok, ¿qué leyes debo cumplir aquí en esta situación específica para honrar a Dios? Todo el tiempo estaban pensando en eso, absolutamente todo el tiempo. Entonces eran vistos bien por la gente. Ahora, un recaudador de impuestos era visto de manera negativa, era una persona odiosa, enemiga de Dios, enemiga del pueblo de Dios, era un ratero, corrupto, fraudulento, lleno de maldad, lleno de avaricia, era un sinvergüenza total. Quizá hoy pudiéramos poner esta parábola en nuestros términos diciendo que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un pastor y el otro era un hombre conocido en su comunidad por cometer fraudes. ¿Qué te parece eso? Un recaudador de impuestos, imagínate a alguien que se dedica a vender terrenos que no son suyos con escrituras falsas y que la gente empieza a saber que eso es lo que él hace. Mal visto, ¿cierto? Se aprovecha de gente, incluso de los débiles, de los frágiles, de las viudas, de los desamparados, no le importa. Lo que él quiere es ganancia para sí, porque los recaudadores de impuestos eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano y tenían dos bolsas, una para cobrar los impuestos para Roma y otra bolsa era de ellos y ellos podían cobrar lo que quisieran. Podemos pensar también no tanto en una persona que hace fraudes o extorsiona a otros por, por cuenta propia, pero algo así como un trabajador del gobierno que cobra mordidas exorbitantes, además de todos los costos que ya lleva el proceso, ¿cierto? El procedimiento legal. Esta persona cobra mordidas. Dice, ¿quieres que avance tu papeleo? Mira, yo tengo una pila de papeles aquí. 500 hay antes que tú. Repórtate con 15,000 y tu papel va arriba de todos. Eso era lo que hacía un recaudador de impuestos. Usaba su poder que el Imperio Romano le había dado para abusar de la gente, para abusar de la gente. Y eran muy mal vistos. La gente los odiaba, eran repugnantes. Los trataban como unos sinvergüenzas. Nadie quería estar cerca de un recaudador de impuestos. La gente pensaba que un fariseo merecía ser aceptado por Dios y que un recaudador de impuestos merecía ser rechazado por Dios.
La gente pensaba, si alguien puede cumplir la ley de Dios, realmente eso es un fariseo. Vive para eso. Es extremadamente celoso de obedecer cada mandamiento de la ley de Dios. Y así era este fariseo en la historia de Jesús. Y eso era lo que él creía de sí mismo. Mira lo que dice el versículo 11. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Parece que empieza bien la oración de este fariseo, ¿cierto? Dios, te doy gracias. Pero de ahí en adelante todo se arruina, todo se echa a perder. Esta oración, o más bien esta supuesta oración, está basada en una comparación pecaminosa que refleja un corazón que se siente superior a los demás. O sea, él fue al templo a alabarse a sí mismo. Él fue al templo a echarse porras. Él fue al templo a echarse piropos a sí mismo. ¿En qué punto se compara este hombre con los demás? Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Los otros son estafadores, injustos, adúlteros. En otras palabras, gracias Dios porque yo no cometo ese tipo de pecados. Qué genial soy. Yo no cometo pecados escandalosos. No tengo mala reputación como esos otros. Y por eso estoy bien contigo. Esa es su oración. Este hombre piensa que no hace lo que no se debe de hacer, pero también piensa que sí hace lo que debe hacer, incluso más de lo que se pide hacer. Mira el versículo 12. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. El ayuno era la acción de los judíos de dejar de comer para dedicarse a Dios y a la oración. Y en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, en la ley del Antiguo Testamento, solo había un día al año en que se requería, se mandaba a todos los judíos que ayunaran, un día al año, que era el día de la expiación. Eso está en Levítico 16, Levítico 23 y Números 29. Este hombre no ayunaba una vez al año. ¿Cuántas veces dice que ayunaba, hermanos? 2 veces a la semana. O sea, 100 veces más de lo que era requerido. ¿Qué está diciendo este hombre? Dios, yo hago más de lo que tú me pides. Además de ayunar, él daba diezmo de todo lo que ganaba. ¿Qué es el diezmo? El 10% de sus ingresos. Habían diferentes diezmos en Israel que al final del año podía sumar el 23% de los ingresos de una persona. El 23% de los ingresos de una persona. Y este hombre dice, yo doy el diezmo de todo lo que gano, de todo. Yo no estoy buscando grietas en el sistema para dejar de diezmar. Yo no estoy excusando que no diezmo. Yo no estoy evitando dar el diezmo. Yo no estoy poniendo excusas para no diezmar. Yo no estoy buscando lagunas jurídicas para cumplir con mis obligaciones delante de Dios. Yo doy lo que yo debo dar. 100% del tiempo, todo el tiempo. Dice Jesús en el Evangelio de Mateo que los fariseos diezmaban la menta y el eneldo. Son hierbas, ¿cierto? Que ellos sembraban y entonces se ponían a contar hojitas. 9 para mí, una para el templo. 9 para mí, una para el templo. Incluso Jesús les dice en Mateo 23 que ellos colaban el agua para no tragarse mosquitos. Los mosquitos eran animales inmundos y ellos colaban el agua para no tragarse un animal inmundo accidentalmente cuando estaban hidratándose. Entonces lo que esos ejemplos nos dicen es que ellos eran escrupulosos para guardar todo hasta el último punto de la ley, incluso en sus diezmos, incluso en dar de todo lo que ellos ingresaban. ¿Qué está diciendo este hombre? Está diciendo lo que dicen todas las religiones inventadas por seres humanos, que no son la religión verdadera del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Qué dicen todas las religiones inventadas por seres humanos?
que tus obras externas te hacen estar bien con Dios. Eso es lo que dicen todas las religiones inventadas por todos los seres humanos. ¿Quieres estar bien con Dios? Ok, aquí hay una lista de acciones que tú tienes que realizar externamente o acciones que tú no debes realizar externamente. Y si no las realizas externamente o si realizas lo que debes hacer externamente, estás bien con Dios. Todas las religiones creadas por el hombre, incluyendo la religión de este fariseo, dicen que los actos externos religiosos son indicadores que no fallan de que una persona está bien con Dios. En nuestro contexto, ve a la iglesia, confiésate, no robes, no mates, no cometas adulterio. En contexto de los musulmanes, cumple los 5 pilares del Islam. En otros contextos, testigos de Jehová, mormones, etcétera, tienen sus propias reglas. Sale a repartir atalayas, gana créditos, etcétera, 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 etcétera. Podemos hacer listas y listas y listas y listas de acciones externas que en diferentes religiones te garantizan que estás bien con Dios. Un comentarista, Robert Stein, dice que la actitud de este fariseo era clara. Dios era muy afortunado de tener a alguien como él. Qué chulada de hijo tienes, Dios. Dios, ¿te das cuenta qué privilegio tienes de tenerme a mí como hijo? Y eso se llama legalismo, mis hermanos. Hay un par de escritores, Tim Keller y Sinclair Ferguson, que nos ayudan aquí. Ellos escriben que el legalismo es la idea de que el amor de Dios por nosotros está condicionado por algo que podemos ser o hacer. Escucha esto, el legalismo es la idea de que el amor de Dios por nosotros está condicionado por algo que podemos ser o hacer. Es la actitud, dicen ellos, de que ofrezco ciertas cosas, mi bondad ética, mi abstinencia del pecado, mi fidelidad a la Biblia, mi fidelidad a la iglesia. Ofrezco estas cosas que apoyan la obra de Cristo y contribuyen a la buena voluntad de Dios para mí. Dios me trata bien porque yo hago estas cosas. Dios me mira bien porque yo hago estas cosas. Y siguen diciendo, un espíritu legalista, el espíritu de una persona legalista es poco generoso, duro, criticón y demasiado sensible a las críticas, profundamente inseguro y celoso de los demás. El legalismo, dicen ellos, y esto me parece tan clave, mis hermanos, proviene de la creencia de que debemos arrancar las bendiciones de las manos rencorosas y renuentes de Dios con todo tipo de actividades y acciones. ¿Sí escucharon eso? Es como, es una convicción acerca de Dios, es una idea acerca de Dios, como Dios está renuente a dar algo bueno. Entonces yo me lo tengo que ganar hasta que Él diga, ¿será así o no? Ah, bueno, sí, sí, sí te portaste bien. Es una idea sobre Dios, mis hermanos. Esta es una idea sobre Dios. Que Él es malo, que Él es renuente, que no quiere dar cosas buenas. Entonces yo casi que se las tengo que arrancar de sus manos con mis buenas obras, con mis buenas acciones, con mis méritos. Terminan estos hermanos Keller y Ferguson diciendo, la esencia del legalismo tiene sus raíces en una visión distorsionada de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia, mis hermanos? Que Dios es rico en misericordia, que Dios es amplio en perdonar. La Biblia nos dice que Dios se complace en perdonar, se deleita cuando un pecador se arrepiente. Es generoso, nadie le puede ganar a Dios en generosidad. Y la autojustificación no agrada a Dios, mis hermanos. No agrada a Dios porque está centrada en el ser humano. ¿Sí escucharon al fariseo? Yo diezmo, yo hago, yo no soy, yo esto, yo lo otro. El justificarse a sí mismo no agrada a Dios porque produce una comparación con otras personas.
Y este hombre no se está comparando con Dios en su santidad, sino que se está comparando con un recaudador de impuestos. Es exactamente cuando tú te comparas con tu vecino que vende drogas o con tu vecino que hace fraudes. Es como cuando tú te comparas con el que tienes al lado, que pues obviamente siempre vas a encontrar a alguien peor que tú, mi hermano. Siempre vas a encontrar a alguien peor que tú, alguien más malo que tú. Y este hombre encontró a ese recaudador de impuestos. Y entonces por eso nos justificamos, porque si nos comparamos con personas peores que nosotros, pues sí, salimos mejor parados, obviamente. Esa autojusticia no agrada a Dios, ¿saben por qué? Porque se enfoca en lo externo y no mira lo interno. Yo diezmo, yo ayuno, yo no adultero, yo no soy injusto. Eso es lo que dice este hombre. Pero quizá si quisiéramos picar un poquito ahí más su pensamiento y su corazón, diríamos, ¿cómo está tu corazón en cuanto a la lujuria? ¿Cómo está tu corazón en cuanto al odio a otras personas? ¿Cómo está tu corazón en cuanto a la avaricia, el amor al dinero? Digamos que no has engañado a tu esposa, ¿cierto? Pero has deseado a otra mujer en tu corazón. Digamos que has ayunado, ¿cierto? Pero eso produce orgullo en ti. Entonces, cuando nosotros vemos lo que la Biblia habla de lo que está mal en el ser humano, vemos que la Biblia no empieza fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Y el fariseo se perdió totalmente esa parte de la ecuación. El corazón, el corazón, el corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué ama tu corazón verdaderamente? ¿Cuál es la dirección de tu corazón? La verdadera dirección de tu corazón. O sea, estás aquí en el servicio de adoración de la iglesia este domingo, pero ¿dónde está tu corazón? Tu cuerpo está aquí, te vemos aquí, pero ¿dónde está tu corazón? ¿A quién amas verdaderamente? ¿A dónde te estás dirigiendo verdaderamente? Cuando estás en secreto, ¿ahí amas a Dios? ¿Ahí vives para Dios? ¿Ahí quieres honrar a Dios? ¿O es externo? ¿O es todo externo nada más? La autojusticia promueve el orgullo, no la humildad. Y la autojusticia genera desprecio a otros, no compasión por otros. Por eso no honra a Dios. Por eso no honra a Dios. Ya vimos en primer lugar, mis hermanos, la audiencia de Jesús. Vemos en segundo lugar un pecador que confió en sí mismo. Veamos en tercer lugar un pecador que confió en la provisión de Dios. Un pecador que confió en la provisión de Dios. Versículo 13. Pero el recaudador de impuestos, de pie a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Eso de no alzar los ojos al cielo hace eco de la oración de Esdras en Esdras 9:6. Él estaba en Esdras 9, si tú lees todo el capítulo, es un capítulo de confesión de pecados por el pecado del pueblo. Y él dice, Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Esta es la actitud del recaudador de impuestos. No puede levantar su rostro al cielo. Su pecado es demasiado grande, está tan avergonzado de su pecado. Es exactamente lo que dice Esdras. Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti porque mis iniquidades se han multiplicado por encima de mi cabeza. Es que tengo tanto pecado, Señor, que ni puedo levantar mis ojos al cielo porque estoy tan avergonzado de mi maldad, Señor. Estoy tan avergonzado, es tan sucio mi pecado. Estoy tan lleno de maldad, Señor. Te he ofendido tanto con mi pecado, Dios, que no puedo ni levantar mis ojos al cielo. Esa es la actitud de este hombre. Eso es cuando un pecador de verdad mira su pecado. Oh, qué horrible mi pecado. Oh, cuánto me duele mi pecado. Señor, yo no merezco estar en tu presencia. No merezco estar en tu presencia.
En lugar de alzar sus ojos al cielo, se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Lucas 23:48 habla de un grupo de personas que se golpearon el pecho después de que Jesús murió en la cruz. Escucha lo que dice, esto es, Jesús está crucificado, está colgado en esa cruz y dice, todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. ¿De qué habla esto de no alzar los ojos al cielo y golpearse el pecho? Dice un comentarista, habla de un profundo sentimiento de indignidad y vergüenza. Un profundo sentimiento de indignidad y vergüenza. Soy indigno, estoy avergonzado. ¿Y cuál fue la oración de este hombre? No de comparación, no de cambiarle el nombre a su pecado, no de pensar en sus obras externas y no en su corazón. ¿Cuál fue la oración de este hombre? Dios, ten piedad de mí, pecador. Dios, ten piedad de mí, pecador. Y aquí hay dos cosas importantes que resaltar de esta oración, mis hermanos. La primera es la petición, ten piedad, ten piedad. Esta palabra, mis hermanos, en nuestra traducción en español no capta toda la riqueza que tiene esta palabra en el idioma original que se escribió el Nuevo Testamento, el griego. Esta palabra se refiere al acto de hacer un sacrificio para el perdón de los pecados. Esta palabra es, Dios, haz propiciación por mí, pecador. Esa es la palabra. Incluso creo que la Reina Valera, otra versión de la Biblia, dice, sé propicio a mí, pecador. Haz propiciación por mí, que soy pecador. ¿Saben dónde se usaba la palabra propiciación, mis hermanos? La palabra propiciación se usaba en el Antiguo Testamento cuando se mataban animales en el templo. Y el sumo sacerdote llevaba la sangre de ese animal a un lugar en el templo que se llamaba el lugar santísimo y la rociaba encima de una capa de oro, encima del arca, de la santa arca de Dios, del pacto, y echaba la sangre en esa tabla de oro, representando, esa tabla se llamaba el propiciatorio, representando que ya alguien había muerto en lugar del pueblo y ya había pagado por sus pecados. Y por eso el pueblo no tenía que morir, porque ya había habido un sustituto, que era ese animalito. Entonces la sangre simbolizaba como que el pecado había quedado cubierto. Y fue exactamente lo que hizo Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista, cuando vio a Cristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fue exactamente esto. Cristo murió en la cruz y derramó su sangre para hacer propiciación por el pecado. O sea, satisfacción total de los requisitos de la justicia y la ira de Dios. Eso fue lo que hizo Cristo. Satisfacción total de los requisitos de la justicia y la ira de Dios. Dios nos creó a todos nosotros para adorarlo a Él y disfrutar de Él por siempre. Pero nosotros decidimos rebelarnos pecando contra Él. Y por nuestro pecado merecemos la condenación eterna en el infierno, vivir separados de Dios por siempre. Pero Dios, por su gran amor, envió a Cristo Jesús para que Cristo Jesús viviera la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir y muriera colgado en una cruz como sustituto de todos los que se arrepienten de su pecado y creen en Jesús. Y todo aquel que cree en Cristo como su Salvador ya no es condenado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Al que está en Cristo, ya no le llegará condenación. Así que si tú hoy no confías en Jesús como tu Salvador, yo te llamo hoy para que confíes en Cristo como tu único Salvador, como tu única esperanza. Arrepiéntete, escucha esto, arrepiéntete de confiar en tus buenas obras para estar bien con Dios, porque eso es imposible. Si tú pudieras estar bien con Dios por tus buenas obras, tendrías que ser 100% perfecto, totalmente perfecto, sin ningún pecado, nunca jamás. Sin ningún mal pensamiento, sin ninguna mala palabra, sin ninguna mentira, sin ningún acto de lujuria, sin ningún robo, sin ninguna palabra ofensiva a nadie, sin ningún odio en tu corazón. Nada. Dice Santiago capítulo 2,
El que cumple toda la ley, pero quiebra un punto, ya se hizo culpable de todos. Porque ¿cuál es el problema? El problema es que quebraste la ley de Dios. El problema no es tanto que quebraste la ley, sino que quebraste la ley de Dios. Y Santiago capítulo 2 dice, el que dijo, no cometerás adulterio, es el mismo que dijo, no robarás. Entonces, si tú cometes adulterio, aunque no robes, ya te haces culpable de todos, porque el problema es que ofendiste al Dios santo que te creó. Ese es el problema. Y ese es un grave problema, no es un simple problema. Es un horrible problema, no es un pequeño problema, es tu mayor problema. Pero las buenas noticias es que ya Dios proveyó una solución para ese problema. Y esa solución fue la vida perfecta y obra completa de Cristo a tu favor en la cruz. Y Dios te llama a ti, te manda a ti a que te arrepientas de tu pecado y creas en Jesús como tu único Salvador y tu única esperanza. Deja de confiar en tus méritos, deja de confiar en tus obras, deja de confiar en que eres una persona moral y religiosa. Confía solamente, únicamente en Cristo. Descansa solamente y únicamente en la obra de Jesús. Esta palabra, ten piedad de mí, que se traduce ten piedad de mí aquí en Lucas 18, la encontramos en otra parte en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 2, versículo 17, cuando se habla de la obra de Cristo. Escucha lo que dice. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, hablando de Cristo. Cristo tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Tenía que ser hombre, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, escucha, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. O sea, para pagar por los pecados del pueblo, para satisfacer los requisitos y las demandas de Dios. Jesús hizo propiciación por su pueblo. Jesús hizo propiciación por los pecados de su pueblo. Así que, regresando a Lucas 18, lo que está pidiendo el cobrador de impuestos, el recaudador de impuestos, es, Dios, ten piedad de mí. Dios, yo no puedo pagar por mis pecados, pero provee tú el pago por mis pecados. Eso es lo que el recaudador de impuestos está haciendo. Entendió mucho más que el fariseo, ¿cierto? Él dijo, yo no puedo, pero tú sí puedes, Dios. Yo no puedo pagar por mis pecados, pero tú sí puedes. ¿Puedes, por favor, proveer un sacrificio para cancelar mi deuda? Eso es lo que está orando el recaudador de impuestos. Es como si dijera, Dios, soy pecador, soy malo, te he ofendido, yo no puedo pagar el precio por mis pecados, te pido que tú pagues por ellos y por fe creo que tú has pagado por ellos. Esa es la primera cosa que nos llama la atención de esta oración del recaudador de impuestos, pero la segunda cosa también es sorprendente, mis hermanos. Él dice, ten piedad de mí, pecador. Y en el idioma original que se escribió en el Nuevo Testamento, en el griego, debería ser traducido, ten piedad de mí, el pecador. No otros. Yo no estoy pensando en otros. Yo no estoy pensando en qué tan malos son otros. Yo no estoy pensando en que hay otras personas peores que yo. No, yo soy el pecador. No un pecador, no cualquier pecador, el pecador. Yo soy el pecador. No un pequeño pecador, no un medio pecador, no un pecador, pero ya sabes, Dios, que yo me he portado bien. No, yo soy el pecador. Yo, no otros. Yo. Yo merezco la condenación, yo merezco la ira, yo merezco el infierno. Yo soy el pecador. Como Pablo, que le escribió su carta a Timoteo, que él era el peor de todos los pecadores. Este hombre está diciendo, no, Pablo, quítate, yo soy el peor de todos los pecadores. Este hombre está diciendo, Dios, yo estoy consciente de mi pecado, no me comparo con otros, no me lleno de orgullo por mis obras, no me jacto de mis virtudes, yo soy pecador. Seguramente, si podemos imaginarnos un poquito más de la historia, este hombre tenía un montón de plata porque era recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos generalmente tenían mucho dinero. Mi dinero no me cubre, no me paga. Ni aunque yo dé todo mi dinero a los pobres, no es suficiente. Necesito la provisión de Dios. Necesito que Él provea para perdonarme.
Es como si este hombre dijera, soy todo lo que la gente dice que soy y peor aún. No me compararé con otras personas, no intentaré parecer mejor de lo que soy pecador. Y veamos en cuarto lugar, mis hermanos, para terminar la afirmación de Jesús. Ya vimos la audiencia de Jesús, ya vimos un pecador que confió en sí mismo, otro pecador que confió en la provisión de Dios, y veamos en cuarto lugar la afirmación de Jesús. Versículo 14, les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Esa frase, les digo, está 28 veces en el Evangelio de Lucas porque es una declaración de la autoridad de Jesús. Escuchen lo que digo. Es Dios hablando. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero que no. El recaudador de impuestos fue justificado, declarado justo delante de Dios, perdonado de todos sus pecados, limpiado de toda su maldad, reconciliado con su Creador. El fariseo no. El fariseo no. Me gusta cómo lo expresa un comentarista, James Edwards. Dios conoce la diferencia entre una demostración externa de justicia y la intención del corazón. Dios conoce la diferencia entre una demostración externa de justicia y la intención del corazón. Pensemos en nosotros, mis hermanos. O sea, nosotros nos vemos unos a otros aquí, ¿cierto? Pero Dios ve nuestro corazón. ¿Con qué corazón te encuentra Dios hoy? Porque Él conoce tu corazón, Él sabe dónde estás, Él sabe quién eres, no lo externo, sino de verdad, en la profundidad de tu interior. Lo más secreto, lo más profundo, lo que no conoce, digamos, ni tu esposa. Dios te lo conoce totalmente. Y a Él no lo engañas con estar aquí si tu corazón está torcido. A Él no lo engañas con expresiones externas de religiosidad si tu corazón no está bien con Él. Si de corazón no estás amándolo, buscándolo, siguiéndolo, confiando, descansando en la obra de Cristo. ¿Cómo está tu corazón? En la iglesia, aquí, mis hermanos, no oramos por una cultura de corazones transformados, no acciones. Ven a una actividad, ven a otra actividad. Haz esto, haz tu devocional. No tomes, no hagas cosas malas. Obviamente, hermanos, queremos hacer nuestro devocional y no emborracharnos, por supuesto. O sea, no estamos motivándonos a perder el rumbo. Pero si externamente damos una apariencia que no está respaldada por un corazón, no estamos haciendo nada aquí. Si externamente estamos viviendo ciertas cosas que no están respaldadas por el corazón, no estamos haciendo nada aquí, mis hermanos. Ese no es el propósito de venir los domingos a congregarnos, a dar una apariencia externa. Dios quiere tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Dios quiere tu corazón totalmente. ¿Dónde está tu corazón? Y solo el Evangelio de Cristo puede transformar el corazón de un pecador. Por eso anunciamos el Evangelio, mis hermanos. Por eso decimos que Cristo Jesús perdona los pecados, los más horribles que tú hayas cometido. Por eso anunciamos a Cristo, porque Cristo cambia corazones. Cristo cambia corazones. Este hombre que reconoció su pecado descendió a su casa justificado, pero aquel no. No se suponía que debía ser así. El fariseo era el bueno, mis hermanos. El fariseo era el bueno, no el cobrador de impuestos. El fariseo sí. Esto, hermanos, quizá no suena tan chocante para nosotros, pero en el tiempo de Jesús la gente quedó totalmente sorprendida. Fue una curva de esas curvas que no hay ningún boxeador, bateador que agarre. Nunca se esperaron eso ellos, jamás. Jamás esperaron ellos que Jesús dijera que el recaudador de impuestos se fue a su casa justificado y que el fariseo no. Y Jesús termina con esta declaración, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Dice un pastor, John MacArthur,
Todo aquel que se humilla y confiesa que no puede hacer nada para salvarse, será enaltecido hasta la gloria eterna. Los condenados creen que son buenos. Los salvos saben que son malos. Los condenados creen que el reino de Dios es para quienes son dignos de entrar en él. Los salvos saben que el reino de Dios es para aquellos que son indignos de estar allí. Los condenados creen que la vida eterna se gana. Los salvos saben que es un regalo gratuito. Los condenados buscan el elogio de Dios. Los salvos buscan su perdón. Si tú te encuentras aquí y reconoces tu pecado, reconoces que no puedes pagar por ese pecado delante de Dios, por tus propias obras, por tus propios méritos, hoy tienes el ofrecimiento de parte de Dios gratuito, sin pagar, sin obras, sin méritos, en tu inmundicia, en tu suciedad, en tu pecado, en tu maldad, en tu quebrantamiento. Hoy tienes el ofrecimiento de parte de Dios. Recibe el regalo del perdón que Dios te da por la obra de Cristo gratuitamente, sin costo. Hoy. Hoy. Quiero terminar con dos aplicaciones para la iglesia, mis hermanos. Una personal y otra para nosotros como congregación. Y la aplicación personal quiero decirles que la tomé de un libro de Sinclair Ferguson que se llama El Cristo Completo. Él dice que si tu corazón ha sido conquistado por la gracia gratuita de Dios, no miras con desdén a otra persona. No desprecias, no menosprecias. No asumes que hay algo en tu devoción al Señor que cause que Dios te acepte. No supones que eres aceptado delante de Dios por alguna decisión que has tomado ni por tus años de compromiso con Dios. No desprecias a otros por romper las reglas de algún protocolo o por mostrar externamente su maldad. Hermano, ¿cómo estás viendo a tus hermanos aquí en la iglesia? ¿Cómo estás viendo a tu esposa en casa, a tu esposo, a tus hijos? Con este aire de superioridad, yo soy mejor que tú, yo sé más que tú, yo me porto mejor que tú. Ese es un corazón moldeado por esa idea de que mis obras ganan el favor de Dios. Sí. Cuando veas ese desprecio a otros, hermano, ven al Evangelio otra vez, ven a la cruz. ¿Sabes qué destruye esa actitud de superioridad y de desprecio a otros? El Evangelio. No hay nada más que lo pueda hacer. ¿Te crees más que otros? Porque tú has hecho cosas buenas que se supone que debes hacer y no has hecho cosas malas que no se supone que debes hacer. ¿Te crees más que otros? Y no solo eso, sino los desprecias. Oh, hermano, estás en un gran peligro. Ve delante de Dios y recuerda la cruz, que no mereces nada, que tú tienes en tu corazón absolutamente todo lo que se necesita para cometer ese tipo de pecados y peores aún. No los cometes por la pura gracia de Dios. Ahora, una aplicación para la iglesia, mis hermanos, para todos nosotros como congregación. Seamos honestos sobre nuestro pecado, mis hermanos. No excusemos, no nos comparemos, no les cambiemos nombre. Seamos honestos sobre nuestro pecado. Santiago 5 dice, confiésense sus pecados unos a otros. Hermano, si tú estás guardando secretamente y apapachando un pecado en tu vida, hermano, te vas a destruir. El que encubre su pecado, ¿recuerdan lo que dice Proverbios? El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No creas que la otra gente que está aquí a tu lado, ellos tienen vidas súper chidas y bien morales delante de Dios. No, 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 quítate esa idea. Todos nosotros somos un montón de rebeldes, pecadores, quebrantados, necesitados de la gracia de Dios. Todos nosotros. Si tú supieras los secretos de todos nosotros, te asustarías y yo creo que ni regresarías a este lugar. No creas que otros están mejor que tú. Y tú entonces, como respuesta
ocultes tu pecado y lo mantengas cerradito y tapado para que nadie más lo vea, porque, híjole, los otros se miran que están tan bien. No, todos somos pecadores. La única diferencia es que unos lo reconocen y otros no. A unos el Espíritu Santo les ha abierto sus ojos, a otros aún no. Así que no vivas ocultando tu pecado, hermano. No hay pecado tan escandaloso, tan horrible, tan asqueroso que la gracia de Dios no pueda perdonar. Ven, sal a la luz. Habla con un hermano maduro en la fe y dile, hey, estoy batallando con algo. Y eso es magnífico porque el que se humilla será engrandecido. Y la confesión de pecados es humillante, hermano. Es doloroso. Te hace reconocer el tipo de persona que verdaderamente eres. Sin máscaras, sin apariencias. Le puedes decir a alguien maduro, por supuesto, en la fe, a alguien que conozca la palabra, que conozca el Evangelio, que te pueda predicar las buenas noticias del Evangelio. Le puedes decir, mira, esto es lo que soy. ¿Me ayudas? ¿Y sabes qué? Hemos orado que Dios nos dé una cultura en esta iglesia para que cualquiera de nosotros escuche eso de un cristiano y que lo abrace y le diga, todo está bien. ¿Sabes por qué todo está bien? Por Cristo. Que tengamos esa cultura aquí entre nosotros, mis hermanos. No de juicio, no de superioridad moral, porque no lo somos. Todos necesitamos la gracia de Dios en Cristo. Y por Cristo, todo estará bien. Vamos a orar. Amado Señor, te bendecimos y te adoramos, porque qué buenas noticias hay en Cristo. Y ahora las recordamos en la Santa Cena, porque el perdón que tú nos regalas en Cristo es tan real como ese pan que vamos a comer y ese vino que vamos a tomar. Es tan real, Señor. Así que ahora nos disponemos para recibir de nuevo las buenas noticias, pero de una manera concreta, como pudiéramos decir en 3D, con el pan y el vino, que nos recuerdan que sí, estamos perdonados en Cristo. Y sí, todo estará bien por la obra de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.